Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema, pues, que nos han consultado y que creo que hacía falta por tratar. Y tiene que ver con el proyecto de ley presentado por el Ministerio del Trabajo, denominado, pues, reforma pensional. Y sobre todo porque a raíz de este proyecto de ley, pues han hecho muchas consultas. Por ejemplo, nos han preguntado, venga, ¿y qué pasa si yo me gano más de 3 salarios mínimos? ¿Puedo estar en Colpensiones o no puedo estar en Colpensiones? ¿Me rigen las reglas de Colpensiones o la de los fondos privados? Bueno, digamos que hay inquietudes frente a ese tema. También hay inquietudes porque, pues, en el punto de vista judicial o litigioso, hay diferentes conflictos que se están presentando, como por ejemplo el tema de las pensiones convencionales, es decir, aquellas personas que están demandando la pensión otorgada por una convención colectiva. Inclusive también nos han preguntado, venga, ¿y qué pasa con la mesada 14? También nos han preguntado, ¿y qué pasa con las pensiones de alto riesgo con este proyecto de reforma pensional? Teniendo en cuenta esto, pues vamos a tratar de tocar las principales variables de este proyecto de reforma, porque obviamente tocarlas en un video como estos, todas, pues no es fácil, pero bueno, hemos tratado de la manera más concreta de analizar y estudiar los principales temas de este proyecto de reforma pensional. Hay un primer punto que es muy importante analizar y es cuál va a ser la estructura del sistema de protección integral para la vejez. Y este sistema trae 4 pilares. Entonces, primer pilar, un pilar solidario. La pregunta es, ¿y quiénes podrán hacer parte de ese pilar solidario? Pues ese pilar solidario lo integrarán las personas colombianas que residan en Colombia, que obviamente estén en condiciones de pobreza extrema, de pobreza y de vulnerabilidad. Entonces, con unos recursos y con unos subsidios, estas personas podrán tener, digamos, un beneficio o una renta básica solidaria. Primer pilar. Segundo pilar es el pilar semicontributivo. Y este pilar está integrado por aquellas personas que llegan a los 65 años, pero están afiliadas al Sistema General de Pensiones. Pero obviamente tienen la edad, pero no cumplen con los tiempos de cotización para el pago de una pensión. Entonces también se habla de que ellos pueden tener un beneficio económico a pesar de tener la edad, no tienen las semanas de cotización, pero pueden tener un beneficio que es muy parecido a los programas de beneficios económicos periódicos BEDS. Hay un tercer pilar que es el pilar contributivo. Ese pilar contributivo, ¿para quién está dirigido? Pues está dirigido para todos los trabajadores, dependientes, independientes, para los servidores públicos, es decir, para todas las personas que tengan capacidad de pago. Y estas personas que ingresan al régimen pilar contributivo, perdón, van a tener derecho a una pensión de vejez, a una pensión de invalidez, a una pensión de sobrevivientes. Pero ojo con eso, si tú estás en el pilar contributivo, hay dos opciones. Pilar contributivo de prima media o pilar contributivo de ahorro individual. Ojo con eso. Todas las personas que tengan ingresos entre un salario mínimo y hasta 3 salarios mínimos ingresarán al pilar contributivo del componente de prima media. Y los que ganen 3 o más salarios mínimos entrarán al régimen o al pilar contributivo de ahorro individual. Es decir, aquí hay un gran cambio, porque en la actualidad las personas, independientemente de su ingreso, escogen o prima media o ahorro individual. Con este modelo no. Si tú recibes hasta 3 salarios mínimos, vas al contributivo prima media. Y si tú recibes más de salarios mínimos, vas al contributivo, pero ahorro individual. Punto. Y también hay un cuarto pilar, que es el pilar de ahorro voluntario. Este pilar, pues obviamente lo pueden, digamos, pueden hacerse a él o beneficiarse de él
pues todas las personas que tengan capacidad económica y que con sus ahorros, pues de manera voluntaria quieran mejorar sus pensiones en el pilar contributivo, tanto en prima media como también en el régimen de ahorro individual. Esto, digamos, es bien importante. Otro tema que también pues quise traer porque ha generado debate es el tema de las justas causas de despido. En esto no hay muchos cambios, para ser franco, y se reitera lo siguiente. Se reitera que la pensión de vejez es una justa causa para despedir, tanto en el sector privado como en el sector público. Punto. ¿Qué es lo importante? Sabe la resolución de pensión. La persona está introducida en la nómina de pensionados. En ese momento, la persona está pensionada, justa causa de despido. Y ojo con esto, si pasan 30 días que la persona ha cumplido requisitos para la pensión y no pide la pensión, el empleador la puede solicitar por él. Y esto, digamos, es muy importante porque aquí, para ser franco, no hay muchos ajustes, pero sí, para ser muy honestos, va en contravía inclusive de la jurisprudencia actual, porque la jurisprudencia actual lo que dice es, hablando de que si el empleador puede pedir la solicitud, digamos, de pensión por el trabajador, pues lo que ha hecho la Corte Constitucional de Justicia es que para poder pedirlo se requiere que el trabajador autorice esa solicitud. Aquí eso está desapareciendo. Otro aspecto, digamos, muy importante tiene que ver con las afiliaciones. Y esto ya lo he ido explicando un poquito, pero es importante. Ojo con esto. Y vuelvo y insisto. Si la persona se gana entre 1 y 3 salarios mínimos, va para el régimen de prima media, pilar contributivo. Si gana más de 3 salarios mínimos, va para el pilar contributivo, ¿sí?, de ahorro individual. O con esto, nadie podrá pagar hacer aportes a pensiones inicialmente por debajo del salario mínimo, ni por más de 25 salarios mínimos. Y algo que también es muy importante es que esto va a tener, digamos, una transición. Es decir, que habrá la posibilidad que en algunos casos las personas que, por ejemplo, se ganen más de 3 salarios mínimos puedan estar en colpensiones y pensionarse bajo ese régimen, y las personas que inclusive ganen entre 1 y 3 salarios mínimos pues tengan la posibilidad de pensionarse con el régimen de ahorro individual. ¿Pero eso es para quiénes? Pues muy sencillo. Una vez aprueben la ley, si la persona tiene por lo menos 1.000 semanas de cotización, no se regirá por estas reglas, sino por el régimen anterior. ¿Eso qué quiere decir? Para colocar un ejemplo, yo me gano 5 salarios mínimos y sobre eso aporto. Y a la fecha que expiden la ley o la promulgan, yo tengo 1.000 semanas. Pues yo me puedo pensionar bajo el régimen de prima media con prestación definida, la ley 100. Si no tengo las 1.000 semanas, no. Me gano 5 salarios mínimos, voy para las reglas del fondo privado. Eso es bien importante. Otro punto que también es clave aquí, en este proyecto de reforma pensional, es, venga, ¿y cuáles son las prestaciones que se van a tener? Y esto es muy importante porque, pues dependiendo del, del régimen o el pilar en cual esté, pues tendré derechos. Porque, por ejemplo, hay unos pilares que dan renta básica y beneficios. Hay otros que son los contributivos que sí dan pensión de vejez, de invalidez, de sobreviviente, auxilio funerario, ingreso sustitutiva, evolución de aportes, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, yo estoy en el sistema de producción integral, ¿sí?, en el pilar solidario y semicontributivo, pues ahí voy a recibir o una renta básica o los beneficios económicos periódicos, que más que todo van por ahí. Pero también puedo hacer aportes voluntarios y mejorar mi pensión en el pilar contributivo o en el pilar, digamos, de ahorro individual. Algo que también se reitera es que ninguna persona puede recibir simultáneamente pensión de invalidez, por ello común y de vejez, y tampoco la pensión familiar es compatible con otras pensiones. Recibe pensión familiar, no puede recibir otras pensiones. Miremos entonces cuáles serían las características de los pilares, o en este caso, digamos, inicialmente, las características del pilar solidario. Entonces, en ese pilar solidario, ¿quiénes se pueden beneficiar del mismo? Pues se pueden beneficiar del mismo. Primero, pues ser colombiano. Segundo, tener 65 años de edad.
Tercero, estar en una extrema pobreza o en vulnerabilidad, de acuerdo a una focalización que el gobierno va a determinar. Y en cuarto lugar, acreditar que por lo menos en Colombia sí ha recibido durante los 10 años anteriores a que recibe esta renta. Entonces, para que usted reciba el pilar solidario y reciba esta renta básica, debe darse esos 4 requisitos. Ser ciudadano colombiano, tener más de 55 años, estar en el grupo de pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad y llevar en Colombia por lo menos 10 años. Punto. Pilar solidario. Segundo, pilar semicontributivo. El pilar semicontributivo, no olviden que quién puede acceder a él. Pues primero, los colombianos que vivan en Colombia, que obviamente pues tengan por lo menos 150 semanas y menos de 1000 semanas, ¿sí? Y elijan pues digamos este pilar solidario. Es decir, no olviden que el sistema o el pilar semicontributivo es para aquellas personas que tienen 65 años pero no alcanzan a cumplir con las semanas. Entonces, dependiendo de las semanas, hoy son 1300, si tienes entre 150 y 1000 semanas, te podrán dar, sí, digamos, un beneficio económico bajo el pilar del régimen semicontributivo. Eso, digamos, también es, pues, muy importante y hay que tenerlo, digamos, en cuenta. Viene otro aspecto clave aquí y es el pilar contributivo. Que no olviden que las personas que tienen ingresos superiores a un salario mínimo y que hacen aporte hasta 25 salarios mínimos. Ellos tienen la posibilidad, pero no la tienen. Solamente hay 2 posibilidades. Una, el componente de prima media. ¿Para quienes? Vuelvo y reitero, entre un salario mínimo y hasta 3 salarios mínimos. Me gano 3 salarios mínimos o más, pues ahí me voy para el componente del ahorro individual. Eso, digamos, está claro. También en ese pilar contributivo, pues se ha creado un fondo de pilar contributivo. Y ese fondo, sobre todo, es para poder manejar estos dineros, estos recursos y garantizar, pues, obviamente, este tipo de pensiones. Otro aspecto importante detrás de la reforma pensional es el tema de cotizaciones por días o semanas. Es decir, se da la posibilidad de que la persona que no trabaja todo el mes pueda hacer aportes a la seguridad social en general. Obviamente, pues los aportes serán por debajo del salario mínimo, porque ese es el punto. Entonces, si por ejemplo la persona trabaja entre 1 y 7 días, pues pagará una cotización mínima semanal. Si está entre 8 y 14 días, 2 cotizaciones mínimas semanales. Si está entre 15 y 21 días, 3 cotizaciones mínimas semanales. Si tiene más de 21 días, 4 cotizaciones mínimas semanales. ¿A cuánto equivale una cotización mínima semanal? A un cuarto del salario mínimo mensual vigente. ¿Eso qué quiere decir? Que permite que las personas que no trabajen todo el mes, que traen tiempo parcial, puedan hacer aportes a pensiones y a la seguridad en general, así no sea sobre el salario mínimo y dependerá del número de días que se pague. Entonces, bueno, otro aspecto importante para hablar aquí es, bueno, ¿y cómo se va a pagar la pensión de vejez? No olviden que la pensión de vejez tiene 2 componentes, el del pilar contributivo de prima media y el del pilar contributivo de ahorro individual. Vamos a hablar del pilar contributivo de prima media, es decir, las personas que reciben entre 1 y 3 salarios mínimos. Las personas que reciben entre 1 y 3 salarios mínimos se les van a aplicar, para ser francos, las mismas reglas actuales del régimen de prima media con prestación definida. Es decir, mujeres 57 años, hombres 62 años y 1300 semanas. Y hay la posibilidad que las personas no binarias, sí, pues también tengan un beneficio, digamos, especial, igual que los asexuales, sí, para efectos de esta pensión de vejez. Ojo con esto, componente contributivo de prima media. Eso es muy importante. Y ya lo que está claro aquí es que se van a reconocer 13 mesadas pensionales al año. Esto quiere decir que este proyecto de reforma pues no recupera los trabajadores y los afiliados a pensiones la mesada 14. Y hay otro punto. Pero bueno, ¿qué pasa entonces si yo soy el componente contributivo, ¿sí?, de ahorro individual? Es decir, me gano entre 3 o más salarios mínimos. Pues para ser francos, las reglas van a ser las mismas de los fondos privados. Es decir, que si yo me gano más de 3 o más salarios mínimos, pues de acuerdo a mi capital, así será mi pensión. Punto. Esto quiere decir
que las personas que deben entre los salarios mínimos nunca podrán pensionarse bajo las reglas del régimen de prima media. Se pensionarán bajo las reglas del régimen de ahorro individual, que lo que prima es el capital. Hay también en este proyecto de reforma unos beneficios especiales. Por ejemplo, que eso también lo trae la norma, beneficios para madres o padres con hijos inválidos con discapacidad. Entonces, cuando esos padres o esa madre tiene a cargo a sus hijos que tienen invalidez físicas o mentales o discapacidades, pues también tienen derecho a pensiones especiales. O también cuando las mujeres están con sus hijos y no tienen trabajo, pues también se les va a dar un beneficio especial en virtud, digamos, a esta pensión. También aparecen personas anticipadas de vejez, sobre todo cuando las personas, pues, no tienen el tiempo de servicio, pero tienen, digamos, 65 años de edad. Y también se mantiene lo que se ha denominado la pensión familiar, que es la posibilidad de que el hombre y la mujer, o el cónyuge, la cónyuge, el compañero, la compañera, compañero, el compañero, la compañera con la compañera, ¿sí? En eso pues no hay, digamos, discusiones, puedan sumar esfuerzos y tener una sola pensión. ¿Qué es lo importante? Pues que los dos acrediten la convivencia de por lo menos 5 años de relación conyugal o convivencia permanente y que a su vez se puedan sumar los dos tiempos para llegar, digamos, a una única pensión. Eso más o menos es decirles, mire, ustedes ya tienen la edad, pero entre los dos busquen lograr las 1.300 semanas. ¿Las tienen? Pues están ahí. Pero con esto, esta pensión familiar solamente será para las personas que estén, sí, obviamente, en el régimen, digamos, contributivo. Pero viene un tema importante aquí, es el tema de las administradoras. ¿Quién va a administrar este sistema? Entonces, ojo con esto. Hay un pilar que es el contributivo. Y ya dijimos que en el contributivo hay dos opciones, o prima media o ahorro individual. ¿Quiénes están en prima media? Los que vengan entre 1 y 3 salarios mínimos. Ellos se pensionan de acuerdo a las reglas de prima media, es decir, 57 años las mujeres, 60 años los hombres y 1.300 semanas. Punto. Ojo con esto, pero tú estás en el régimen contributivo de ahorro individual. Allá que te pensionas, de acuerdo al capital, ya están todos los que ganen más de 3 salarios mínimos. Ojo con esto. Colpensiones podrá administrar el régimen contributivo de prima media y el régimen contributivo de ahorro individual. Los fondos privados podrán manejar el ahorro individual del pilar contributivo como componente complementario. Palabras más, palabras menos. Una persona que se gane, por ejemplo, 2 salarios mínimos, se pensionará, por ejemplo, por colpensiones. Y ojo con esto, ¿qué le pedirán? Edad, mujeres, 52 años, 57 años, perdón, hombres, 62 años, 1.300 semanas. Y el monto se calcula con las reglas que actualmente tenemos, punto. Pero ojo con esto, yo me gano 3 o 4 salarios mínimos y sobre eso pago. Pues mi pensión va a ser no el monto ni lo que aporté, las mismas reglas de los fondos privados. Entonces, ¿qué puede pasar? Que a una persona la pensione con pensiones, pero con las reglas de que hoy pensiona por venir, horizonte, etcétera, etcétera. Y finalmente, hay un tema que es la oportunidad de traslado. Y aquí están diciendo que las personas que tengan 1.000 semanas cotizadas o tiempos de servicios y que le falten obviamente menos de 2 años para la pensión, tienen la posibilidad de devolverse un régimen a otro. Vamos a explicarlo más o menos. Digamos que una persona hoy tiene 1.000 semanas de cotización o 20 años de servicios, pero está en un fondo privado. Esa persona que está en el fondo privado, pero tiene más, el hombre más de 52 años y la mujer más de 47 años, pues no lo aceptan volver a Colpensiones. Él tendrá que hacer una demanda judicial para que el juez diga, no le da traslado, regrese a Colpensiones. Con este proyecto de ley, sí, se podrán devolver a Colpensiones, sí, pues las personas que tengan 1.000 semanas, que le falte nuevamente menos de 10 años para la edad de pensión y tendrán 2 años para hacerlo. Pero ojo con esto, este será un beneficio para volverse a los que vengan entre 1 y 3 salarios mínimos, porque se volverán a Colpensiones para pensionarse con el régimen de Colpensiones que está vigente hoy.
¿Por qué? Porque el que se gane más de 3 o 4 salarios mínimos volverá a Colpensiones, pero su pensión será la misma del fondo privado. Es decir, yo estoy en Horizonte, me vuelvo a Colpensiones y en Colpensiones me pensionan con la red de Horizonte. Más o menos ese es el punto. Entonces, miren, quisimos hacer este video para compartir con ustedes un tema que nos lo habían, digamos, preguntado mucho y tenía que ver con la reforma pensional. De acuerdo a esto, podemos sacar varias conclusiones. La primera, en Colombia desaparece la libertad de elección en materia pensional. Nadie puede escoger si se va para Colpensiones o para los fondos privados o si se va para el régimen de prima constitucional definida o el de ahorro individual. Eso ya desaparece con este proyecto. Yo, para ser franco, creo que eso es inconstitucional, pero bueno, ese será otro debate. ¿Por qué? Porque hoy en día la ley le va a decir a usted, si usted gana entre 1 y 3 salarios mínimos, se va para el pilar contributivo de prima media. Y tranquilo, hayan colpensiones y lo pensamos en la red de colpensiones. Ah, oh, no, usted gana 3 o más salarios mínimos, usted no, usted se puede ir para colpensiones, tranquilo, va para colpensiones, pero las reglas son las de los fondos privados. Es decir, usted está en colpensiones, pero pensionado como si lo pensionara Horizonte. Segundo punto, pues uno sí llama la atención de que tantos conflictos judiciales que se han ganado no sean recogidos en estos proyectos de ley. Todo lo contrario, se busca hacer énfasis en que se pierdan esos derechos, por ejemplo, para las personas que han demandado sus pensiones convencionales y las han ganado. Y la expectativa de que entonces de hacerlo, porque con este proyecto de ley lo que está claro es que eso no está tocando y el tema está quedando otra vez en el limbo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Pues que van a haber una cantidad de normas y una cantidad de demandas, pero con un régimen cambiado. Entonces va a ser mucho más complicado volver a eso. Tercero, yo creo que desaparece el régimen de alto riesgo para las personas que ganen más de 3 salarios mínimos. Desaparece. Cuarto, no se recupera la mesada 14. Quinto, yo lo que sí creo es que, quinto, los fondos privados desaparecen para administrar el régimen contributivo. Lo harán para actividades, digamos, de tipo voluntario. Entonces, de esta manera quisimos presentar este video para compartir con ustedes, pues obviamente este tema y que obviamente sí, pues nos escriban, se suscriban, porque de esto, pues cada caso particular generará dudas, generará hipótesis y eso digamos que es algo que es muy importante, que es determinante y que debemos tener en cuenta. Un fuerte abrazo para todos y para todas.